¿Qué se sabe sobre el brote de neumonía infantil que padece China? En los últimos días hubo un fuerte aumento de casos y hay reportes de guardias pediátricas desbordadas. El fantasma del COVID reaparece en la población y la OMS ya realizó un pedido importante a las autoridades chinas. Las autoridades sanitarias chinas informaron hace 10 días de un aumento en la incidencia de neumonía por micoplasma entre niños. Aquí lo atribuyen al levantamiento de las restricciones contra la COVID-19 y precisamente porque a China se le acusa de falta de transparencia en la información en torno a esa pandemia, ahora la OMS le pide que dé más detalles. En los últimos días hubo un fuerte aumento de casos de enfermedades respiratorias en China, incluidos focos de neumonía no diagnosticada en niños. Medios chinos reportaron situaciones de desborde en las guardias, principalmente las pediátricas, en Beijing y otras ciudades. Y allí es donde vuelve el fantasma del COVID. Para Pekín es un control rutinario y añade que según los datos de sus hospitales en la capital, actualmente la principal epidemia entre niños es por el virus de la gripe. Las autoridades chinas atribuyen este aumento de enfermedades respiratorias al levantamiento de las restricciones anti-COVID y a la circulación de agentes patógenos conocidos. El 13 de noviembre, la Comisión Nacional de Salud de China convocó a una conferencia de prensa por el aumento de la incidencia de enfermedades respiratorias en el país en la población general, no particularmente en niños. Este fue el primer indicio. En China, el brote de una nueva neumonía en niños tiene en alerta a las autoridades de salud. Medios locales informaron que los hospitales reportaron la llegada de cientos de menores con síntomas de esta neumonía desconocida. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud pidió más información a China sobre lo que está pasando, qué ocurre con este aumento de enfermedades respiratorias y brotes de neumonía entre los niños de ese país. Esto porque además desde octubre hubo un incremento de enfermedades en comparación con los datos de los 3 años anteriores. Luego, el 21 de noviembre, diversos medios de comunicación y el PROMED, que es el sistema de monitoreo global de enfermedades emergentes que depende de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, empezaron a hablar sobre neumonía infantil de origen desconocido en la zona norte del país. La segunda alerta. Hoy ya son varias las provincias chinas que registraron un brote. Esto puso en jaque a guardias de, por ejemplo, Beijing, y el fantasma del cierre de las escuelas empieza a aparecer y expandirse. La zona metropolitana de la capital china también presenta aumento de casos. Las cicatrices emocionales del COVID que parecían cerradas se sienten frescas, pero más que nada porque el SARS-CoV-2 tuvo a China como epicentro original de los contagios. Y porque el COVID en principio fue considerado un tipo inusual de neumonía, no porque se estén produciendo ahora aumentos de hospitalizaciones y muertes al ritmo del coronavirus. China, como el resto del mundo, no está igual parada que en 2020 frente a cualquier brote respiratorio y eso no es un detalle. La experiencia reciente es de suma importancia. Para evitar más contagios, después de la lección aprendida en la pandemia, la Comisión Nacional de Salud de China activó un protocolo de coordinación para señalar los centros médicos específicos a los que se puede llevar a los chicos enfermos. A la vez, se aconsejó a padres y madres acudir primero al pediatra antes que a un hospital o a un centro comunitario si los síntomas son leves. Al cumplir con esta medida, se reservan recursos y camas para quienes realmente lo necesitan y se reduce el riesgo de desborde en las guardias de los grandes hospitales. Pero, ¿cuáles son los síntomas de la neumonía detectada en China? Por el momento solo se habla de una neumonía en niños y los síntomas de cuidado son fiebre muy alta o persistente, tos frecuente que afecta la vida normal o dificultad respiratoria. Estos síntomas son compatibles con toda infección de las vías respiratorias y este es el primer invierno desde el 2019 que China no tiene medidas anti-COVID. Una de las enfermedades que más se está propagando es la neumonía ambulante, una infección que se conoce como neumonía atípica y es causada por la bacteria Mycoplasma pneumoniae. La transmisión entre personas es a través de las gotitas respiratorias infectadas. El periodo de incubación es de 2 semanas y se testea por cultivo de esputo, flema, serología, análisis de sangre y PCR. Tanto niños como adultos pueden infectarse por esta bacteria, pero los casos más frecuentes se dan entre los 5 y los 15 años. La OMS busca aclarar si existe algún tipo de relación entre estos casos infantiles con un repunte de enfermedades respiratorias generales en China, del que advirtieron hace 10 días. Este miércoles, el organismo pidió un informe minucioso. Solicitó información epidemiológica y clínica adicional, así como resultados de laboratorio, y emitió recomendaciones preventivas para el gigante asiático, que ya atribuyó este brote
sumarse al levantamiento de las medidas preventivas contra el COVID. Aseguran que China habría aumentado la circulación de patógenos, incluso del propio SARS-CoV-2, pero también de la gripe Mycoplasma pneumoniae o del virus sincicial respiratorio conocido como BSR. Las medidas que propuso China son las aplicadas durante la pandemia: vacunación, distanciamiento de infectados, quedarse en casa si aparecen síntomas, testearse y usar tapabocas si es necesario, además de ventilar los espacios cerrados y lavarse bien las manos. Durante la pandemia, la OMS reprochó a China su falta de transparencia y cooperación en la investigación para determinar los orígenes del COVID, que todavía no arribó a conclusiones definitivas. Por eso, el organismo ahora le reclamó informaciones complementarias sobre las tendencias recientes de circulación de agentes patógenos conocidos, especialmente la gripe, el COVID, el BSR, que afecta a bebés, y del Mycoplasma pneumoniae, así como el detalle del grado de congestión actual del sistema sanitario.